les contaba cómo llegamos a esto. Y es, a ver, como siempre, supongo que la audiencia estará compuesta por algunos colegas, algunas personas que ya son usuarios de seguros de gastos médicos y algunas personas que se acercan por primera vez a la industria aseguradora para buscar un seguro de gastos médicos. Y obviamente, entendemos que como cualquier otra cosa que esté uno típicamente buscando, pues hay que tratar de conseguir lo mejor que pueda yo obtener al precio más bajo y que según el presupuesto que yo maneje. Entonces, este es un recorrido en la búsqueda de cómo hacer eso, cómo obtener el seguro de gastos médicos más económico a cada nivel. Voy a empezar desde los productos muy amplios y voy a ir recorriendo hacia diferentes ideas que se nos han ido ocurriendo a lo largo del tiempo para lograr que los seguros sean más accesibles y, como van a ver, distinguiendo mucho de que sean útiles. Por favor, la siguiente, Luis, para dar esta idea que creo que es muy importante. Lo más sencillo, a ver, déjenme hacer una parada técnica elemental. El seguro de gastos médicos, en general cualquier seguro, lo que refleja es la probabilidad de la ocurrencia de algo. O sea, si un seguro, déjenme sacarlo de gastos médicos para ponerlo en otro contexto que a lo mejor más personas conocen, automóviles. Un seguro de gastos de cierto auto, comparando autos del mismo nivel, es más caro. ¿Por qué? Bueno, porque existe una mayor probabilidad, obtenida a base de experiencia, de mucho tiempo de estar observando el comportamiento de esos seguros, de que ocurra un evento que le implique una indemnización a la aseguradora. Vamos, que la aseguradora tenga que cubrir dinero. Entonces, entre más probable es algo, el costo del seguro es mayor. A lo mejor algunas personas van a decir, bueno, eso sonó a verdad de perogrullo. Pero regresando con mi perorata de todas las semanas, bueno, no tenemos mucha cultura financiera y no la tenemos porque ¿de dónde la íbamos a sacar? Pues puede ocurrir que para muchas personas sea un tema de sorpresa decir, ¿cómo? ¿El costo del seguro refleja una probabilidad de que algo ocurra? Sí. O sea, un seguro muy, muy, muy caro, ¿qué está reflejando? Que es muy probable que se use, que la aseguradora tenga que indemnizar. Un seguro extraordinariamente barato, por ejemplo, ¿por qué son muy baratos los seguros que nos ofrecen cuando recibimos las llamadas de teléfono, pues de la compañía de teléfonos o de algunas compañías de tarjetas de crédito que nos ofrecen el seguro por 8 pesos mensuales que le va a cubrir en caso del fraude, pero sí tal cosa? Bueno, es muy barato porque la probabilidad de ocurrencia es muy bajita. Entonces, bueno, si la forma más sencilla de bajarle el costo a un seguro, pues es hacer que diseñarlo de una forma tal que la probabilidad de usarlo sea nula. Pero entonces, ¿para qué quieres el seguro? Mejor ahórrate el dinero, ¿no? Lo que esto sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Primero, un consejo general, que es, bueno, supongo que lleva a coba para todos los colegas. Elige a tu agente de seguros. Esa es la forma más sencilla en la que puedes hacer una evaluación de cuál es el producto más económico. ¿Por qué? Porque los agentes nos dedicamos a trabajar de comprador de tiempo completo. Hay muchas variables que juegan en esto y es relativamente complicado para el que nunca ha estado metido en este tema, saber qué es lo que tiene que preguntar. Ya no les digo las respuestas, les digo las preguntas. Y bueno, viene la pregunta del $1,000,000. ¿Y cómo elijo a la gente? Normalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Bueno, pues el que me recomendó mi amigo, pregunto entre mis conocidos y bueno, si es conocido de varias personas, pues asumo que es bueno, porque bueno, mis amigos a mis amigos y mis familiares lo conocen.
Déjenme les propongo otra idea, simplemente entrevisten a la gente, platiquen un poquito con él, pregúntenle de lo que ocurre de la actualidad de la industria, de cómo ven el mercado, de cómo ven las tendencias. Evidentemente a ustedes no les interesa, ¿no? Mayormente lo que ocurre en la industria aseguradora, pero es interesante medir si la gente está empapado, conoce lo que está pasando o está nada más pues, de paso, que también es bastante frecuente. Si quieres la siguiente, Luis, si me haces favor. Bueno, ahora empezamos con el punto. Al nivel que sea, como ya les dije, esto va a ser un recorrido a través de los diferentes niveles de costos. Luego, nuestra primera labor es comparar productos iguales. Es muy fácil caer en la trampa de decir, es que este producto es muchísimo más económico que el producto B. Bueno, como les dije al principio, seguramente es más económico porque la probabilidad de usarlo es mucho menor. Entonces, bueno, ¿hasta dónde realmente es más económico? No necesariamente. La primera variable que tienes que considerar, a mi juicio, cuando estás comparando dos cosas para saber si una es más barata o más cara, es estar comparando cosas iguales. En muchas cosas, por ejemplo, automóviles, es muy fácil comparar cosas razonablemente iguales. Evidentemente, bueno, si uno va a una agencia de Mercedes, pues le van a decir que son los mejores coches del mundo. Si uno va a los de BMW, pues le van a decir exactamente lo mismo. Sin embargo, vamos a vistas, con un poco de investigación podemos saber cuál es el producto equivalente de cada una de las compañías y sabemos que estamos comparando productos que se asemejan mucho. Con los seguros es un poco más difícil, por eso la importancia de que a quien sea que le estoy creyendo que me está asesorando, pues sea relativamente confiable, vamos, se haya ganado mi confianza. La que sigue, por favor, Luis. Ahora, hay algo que es bien interesante en la industria, bueno, en la industria de los seguros y en todas las industrias. Hay algo que le podemos llamar prestigio y, bueno, pues yo le llamé fama, bueno, puede tener otros nombres, ahora les platico mi idea, ¿no? Eh, Existe sin duda el prestigio de una marca ganado a fuerza de mucho tiempo de mantener un estándar de servicio muy alto, de cumplir lo prometido al cliente, de mantener un nivel de servicio que sobrepasa las expectativas. Y por el otro lado existe una fama adquirida con meterle mucho dinero a publicidad. Estar presente todo el tiempo a través de todos los canales de difusión, hacer mucho ruido, ser muy conocido. En el caso de los seguros, por ejemplo, haber construido una fuerza de ventas muy grande a base de estar haciendo un proceso constante de reclutamiento de agentes. Y entonces sale mucha gente a ofrecer una marca y parece que, bueno, pues es una marca buena, cuando en realidad lo que tiene es una fama de que nos es conocida. Creo que esa es una de las primeras trampas que debemos evitar. Tiene lógica, al menos a mi juicio, pagar por el prestigio. No tiene ninguna lógica pagar por la fama. La siguiente, Luis, si me haces favor. Aquí les muestro un primer ejemplo. Como les dije, voy a ir turisteando desde los planes más amplios, más costosos, hasta las ideas más accesibles. Y bueno, especialmente dirigido esto a los colegas, escogí las marcas porque, bueno, son las marcas que nosotros tenemos en nuestro portafolio, las conocemos y teníamos acceso a la información. No estoy diciendo que sean las únicas opciones, no estoy diciendo que necesariamente sean las opciones más económicas en cada nivel, pero me sirven para efecto de explicarles las ideas que quiero transmitir en este webinar. Entonces, vean,
Estos son los productos más amplios, o de los productos más amplios que se ofrecen en el mercado asegurador mexicano. Ni siquiera son marcas muy extremadamente conocidas, pero en cierto segmento de mercado sí lo son, ¿no? Y aquí lo que ven ustedes es que dentro de un nivel de prestigio similar, de marcas similares, con productos similares, sí hay bolsas de oportunidad en buscar costos más accesibles. Tomo el ejemplo de el producto de Bupa México, el Global Select. Bueno, aquí lo que hacemos es, todas las comparaciones las vamos a hacer con una familia compuesta por una típica y tradicional familia nuclear de un hombre de 40, una mujer de 38 años y dos menores, una niña y un niño. Evidentemente, los costos cambiarán mucho dependiendo de la composición de la familia. Insisto, solo es para tomar un ejemplo. Y como pueden ver aquí, entre diferentes aseguradoras con productos ya muy ajustados para que sean un producto de características básicamente iguales, sí hay oportunidades de costo, de obtener un costo más bajo. Por ejemplo, esta misma póliza en Panamérica en este año está costando 194,000 pesos, cuando en GBG, que es la empresa con la que AXA maneja sus seguros internacionales, tiene un costo de 156,000 pesos. Ahí ya tenemos un ahorro de 38,000 pesos simplemente de la elección de tomarse un poco de tiempo para construir estas comparaciones de productos iguales. Bueno, ya tenemos ahí una cosa que puede resultar interesante. Y aquí lo importante es que sí estamos comparando productos de características iguales. Por eso les hago mucho hincapié en este detalle. La que sigue, Luis, por favor. Ahora, la misma familia, pero en una póliza de aseguradora, en una póliza nacional, con una serie de limitantes que caracterizan ya los productos nacionales. Hemos platicado de eso en otros webinars. Este no es el momento para platicar de ello. Pero nuevamente lo que les quiero decir es que estos productos de estas 4 aseguradoras son básicamente iguales. Por supuesto, habrá algún colega que me diga, no, bueno, es que GNP es la mejor aseguradora porque tiene... Pero vamos, si uno hace una lectura puntual de los contratos, va a descubrir que se asemejan muchísimo. Realmente no hay una ventaja sustancial, y menos una ventaja sustancial en términos de ver las diferencias. Si ustedes ven aquí, el brinco de la diferencia entre la más baja, en este caso es un producto de AXA, y la más cara, que es el producto de MetLife, estamos hablando de una diferencia de casi el 70%, que es un montonal. Y otra vez, no hay una diferencia sustancial. No hay nada que sea sustancialmente mejor entre el producto de MetLife y el producto de AXA en esta comparación que justifique estos 70,000 pesos de diferencia. ¿Dónde están? Bueno, pues en fama. O sea, aquí sí estás pagando fama, estás pagando una presencia de mercado, unos anuncios, una estructura de medios, que bueno, personalmente no creo que nadie tenga particular interés en pagar por ello, pero bueno, les muestro que el tamaño de las diferencias que puede haber dentro del mercado en este segmento. La siguiente, Luis, por favor. Bueno, ¿qué suele hacer la gente para acceder a un seguro de gastos médicos cuando se da cuenta que es muy, muy costoso? Digamos, ¿lo puedes regresar un momento, por favor? O sea, una familia pide una cotización, arma una tabla, vamos a suponer que armó, ya sea a través le pidió a un agente que le armara una tabla como estas, o logró, después de mucha lectura, de aventarse los contratos y muchísimo preguntar, armarla a ellos, y se dan cuenta de que esta es la tabla y dicen, ¿está fuera de nuestro presupuesto? ¿Está fuera de nuestro presupuesto o no es una cantidad que querramos pagar?
También es absolutamente válido que alguien diga, mira, pues a nosotros en este momento no nos interesa gastar dinero, mucho dinero en este tema, o esta cantidad de dinero en este tema. Aunque sí quiero comentarles una cosa como anécdota de mucho tiempo en el mercado. Sí es bien claro, pero sí es clarísimo que el pensamiento que corre por la mente de una persona que está a punto de comprar un seguro o de renovar su seguro de gastos médicos es uno, y el que corre por la mente de una persona que está por entrar a un quirófano, que está esperando la respuesta de un médico, ya sea para él, ella o un miembro querido de su familia, son totalmente distintos. Y vamos, y es natural, no es algo que nos llame a sorpresa. El primero está preocupado por su bolsillo, está preocupado por pagar las vacaciones, por pagar la inscripción de las escuelas, bueno, por ahorrar, por sentirse que está aplicando muy bien el dinero. El segundo quiere tener lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y insisto, es perfectamente natural. Simplemente les sugiero que cuando hagan estas comparaciones se acuerden de que va a existir ese momento en el que, bueno, espero que no exista, porque espero que bien dicen que los seguros se compran para no usarse, espero que no tengan la necesidad de enfrentarse a una situación crítica. Pero si se llegara a presentar que es el objeto de tener un seguro de gastos médicos, puedan acordarse y decir, bueno, pues con aquella estructura mental que tenía el día que estaba yo adquiriendo el seguro, hoy me puedo parar en esta circunstancia complicada de la vida y decir, bueno, pues tomé la decisión más razonable, ajustado a las expectativas que tenía yo en ese momento. Ahora sí, Luis, la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué suele hacer la gente cuando ve una tabla como la anterior y dice, ¿sabes qué? ¿Está fuera de mi presupuesto o fuera de mi disposición a gastar? Pues la forma más sencilla, yo aquí la llamé la trampa del deducible, es ponerle un deducible muy alto. Tenemos varios materiales que explican lo que es el deducible, los tipos de deducibles. No quisiera yo meterme ahorita en eso, puede ser un tema largo, y para las personas que ya lo conocen sería un poco tedioso. Entonces, si alguien tiene dudas sobre el concepto, pues los invito ya sea a ponerse en contacto o a leer el artículo que tenemos a ese respecto en mi blog en edebrequeiro.com. La que sigue, Luis, por favor. ¿Qué hizo esta familia? Bueno, pues le subieron muchísimos. Ustedes ven, ¿puedes señalar, Luis, donde dice deducible por enfermedad, por favor? Gracias. ¿Qué hicieron? Bueno, pues le pusieron una cantidad como deducible muy, muy alta. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues el costo del seguro baja sustancialmente. Baja a menos de la mitad. Y bueno, en algunos casos más. Ahora, dense cuenta del efecto que esto tiene. El uso del seguro se vuelve muy difícil, puesto que para que entre a operar la póliza, pues tiene que alcanzar ese monto que pusimos como deducible. Precisamente es a lo que me refiero cuando les digo que la forma más sencilla de bajar un seguro es haciéndolo inusable. La que sigue, Luis, por favor. ¿Cuándo funciona esto? ¿Cuándo tiene esto sentido? Pues yo he observado que las personas muy acaudaladas tienden a utilizar deducibles muy altos en sus pólizas de seguro. ¿Por qué? Bueno, pues porque la explicación que me dan es, mira, yo tengo una solvencia económica tal que si tengo que desembolsar 100,000 pesos o incluso más, porque recuerden que los deducibles en algunas pólizas, particularmente en las pólizas nacionales que mencioné en la tabla anterior, son deducibles por evento. En una atención pueden surgir varios deducibles. Hay personas que pueden enfrentar estos gastos con
con relativa holgura y decir, bueno, no pasa, me duelen, pero no pasa nada. ¿Qué busco en el seguro? Bueno, busco cubrirme de eventos catastróficos de millones de pesos que sí me implicarían desajustes en mi presupuesto, venta de patrimonio, cosas que dañarían mi posibilidad, mi estabilidad económica en el largo plazo. O les doy un ejemplo, precisamente ayer estaba yo viendo la conferencia de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, todos los jueves desde que empezó la pandemia decidieron hacer una conferencia en la cual notifican cómo van las cosas en el sector. Y ayer anunciaron que hubo un nuevo caso más alto en cantidad indemnizada. El más alto hasta la semana anterior había sido de 15 millones de pesos. Ayer anunciaron que ya tuvieron uno de 16 y fracción. Entonces, bueno, 16 millones de pesos sí ya es una cantidad de dinero que arruinaría prácticamente a quien sea. Solo una persona impresionantemente adinerada tiene esa cantidad, además líquida, porque pues, probablemente haya gente que tiene patrimonios, sin duda hay gente que tiene patrimonios más grandes, pero típicamente están invertidos en negocios, en propiedades, en valores que no son de inmediata disposición, o si se quiere disponer de ellos, hay que liquidarlos con unas altas penalizaciones. Por eso es que contratan los seguros, pero sí tienen la capacidad para absorber los deducibles altos. No todos estamos ahí y es bien importante estar consciente de esto. La que sigue, Luis, por favor. Les recuerdo a todos, Edgar, nada más, bienvenidos, bienvenidas todos los que se están uniendo. Les recuerdo que pueden dejar cualquier pregunta, cualquier comentario aquí en el chat y con gusto al final Edgar las va respondiendo. En este momento Edgar está platicando sobre los deducibles. Le puso la trampa del deducible para efectos de bajar el costo de un seguro. A veces eso es lo que se llega a hacer, pero pues se llega a ser inutilizable porque finalmente pues va a ser muy complicado que alguien pueda llegar a pagar esas cantidades o que el seguro pueda ser usado porque tiene que superar esa cantidad, ¿no? Bueno, continuamos, Edgar. Gracias, Luis. Bueno, como sugerencia, yo le planteo a la gente, clientes, a los interesados, mejor jugar con los niveles de hospitales. En la mayoría de las compañías de seguros nacionales eh, hay catálogos de hospitales. Entonces hay y productos para cada catálogo de hospitales. Así es que hay producto para los hospitales de lujo, producto para los hospitales intermedios, producto para los hospitales de costo accesible. Y saben que esto es bien interesante porque esto, ay caray, tiene con muchas implicaciones complicadas. ¿No? Tengo unos clientes que, bueno, a lo largo de los años, conforme se han ido haciendo más grandes, obviamente el seguro se ha ido incrementando de costo en forma muy importante y, bueno, lo que hemos ido haciendo es esto, ido bajando de nivel de hospitales y hoy tienen hospitales de costo accesible. Y hace un par de años tuvieron una contingencia que obligó a que uno de ellos estuviera hospitalizado un par de semanas. Afortunadamente todo se resolvió favorablemente, pero ellos tenían como una cierta cosa de incomodidad de que la gente los fuera a ver a este hospital chiquito, no renombrado. Y bueno, pues sí, a lo mejor en un contexto social, pues sí, ellos hubieran deseado tener el hospital de lujo, pues pudieran ir sus amigos y recibirles y demás. Sin embargo, el hecho de bajar el nivel de hospitales a estos hospitales más accesibles es lo que le permitió tener, bueno, atención privada y de muy buena calidad. Al final la cuenta, digamos, cuando empezamos con el tema, sí había como una situación ahí de incomodidad, ay, no me siento muy a gusto estar aquí. Pero cuando vieron la cuenta, que ascendió como a 1.6 millones de pesos,
dijeron, oye, no, bueno, bendición, bendición que tenemos el seguro y bendición, y ni modo, bueno, pues hoy ya no nos molesta en lo más mínimo acudir a este hospital, ya nos sentimos a gusto y creo que tomamos una buena decisión. ¿Se acuerdan cuando les decía yo esto de las diferencias entre la estructura de pensamiento del momento de comprar y la estructura de pensamiento del momento de utilizar el seguro? Bueno, aquí, después de la experiencia, ¿no? Aunque al principio hubo cierta desagrado, ¿no? Pues constataron que habían tomado la decisión correcta. Porque para ellos, haber ido por el camino de subir el deducible a una cantidad inaccesible para mantener el nivel de los hospitales muy caros, bueno, pues nos hubiera causado un percance económico severo si se hubiera presentado pues, la misma circunstancia, ¿no? La que sigue, Luis, aquí tenemos, creo que pusimos un ejemplo de hacer esto, de jugar con los deducibles, perdón, de jugar con los niveles de hospitales. Edgar, Y como ven, Edgar, ¿quieres que respondamos una pregunta breve de deducible? Que a lo mejor vale la pena. sí, adelante, adelante. Sí. Bueno, la primera, Clau, nos pregunta, ¿cuál es la página de la institución que comentaste que da las conferencias a partir de la pandemia? Es la institución, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. La Eh, AMIS, exactamente. Ok. si quieres, ahorita la puedes, mientras Sí, yo sigo, se la buscas y se la pones en el chat general a todos. claro. Está padre, cada semana han estado muy activos. La AMIS es de esas instituciones que normalmente nadie conoce y pues, ¿no? A los eventos de la Asociación Mexicana de Banqueros va el presidente todos los años, quien sea el presidente, no importa. A los de la AMIS no necesariamente, ¿no? Como que no tiene el mismo brillo que tiene la Asociación de Banqueros, y tampoco ellos hacen como mucho ruido, pero ahora han estado como muy activos en el tema de la pandemia. Cada jueves sacan una actualización de casos. Bueno, hay que hacer una conversación de estas que ponemos en YouTube acerca de ello, porque bueno, digamos, hay mucho que comentar. Si alguien se asoma a esa conferencia de prensa, yo les diría que hay mucho que observar acerca de lo que la gente sabe y entiende del tema de seguros. Pero bueno, esa es solo una idea. Edgar, una pregunta que creo que puede ser muy, muy básica, pero súper relevante. Dice Juan Morales, ¿en qué me puedo basar para saber el deducible? ¿En qué te bueno, para empezar creo que tengo que decir que no entendí la pregunta, ¿en qué puedo basar para saber yo qué deducible me conviene? Bueno, déjame ir para atrás. Siempre que obtengas una oferta de un seguro de gastos médicos, te van a presentar un deducible. O sea, todos los productos llevan un deducible aparejado. Probablemente no te hacen, si has tenido la experiencia de compra, no te han hecho énfasis en ello, pero bueno, siempre, si estás hablando de un seguro de gastos médicos mayores, si estamos hablando de esto, los productos llevan un deducible. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son las preguntas relevantes a ese respecto? Bueno, primero, obvio, ¿cuánto es? Dos, ¿cómo funciona? Porque hay diferentes tipos de deducibles. O sea, ahí sí, todos se llaman iguales, pero hay deducibles por año. ¿Se acuerdan la primera tabla que les mostré de los seguros internacionales? Esos son deducibles por año. Esa es una de las razones por las cuales son seguros más caros, porque tú tienes la certeza de que, bueno, pagas la prima del seguro, que es un montón de dinero, y sabes que tu peor escenario es tener que pagar un deducible durante ese año póliza. No puede ser peor que eso. En productos menos costosos, por ejemplo, que se manejan por deducibles por evento, pues pueden surgirte de repente en un mal año, una situación muy complicada. Vuelvo al ejemplo COVID, pues lo que está de moda. O sea, la gente llega al hospital por una complicación de respiración, pero ahí descubren que son diabéticos y que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí hay tres eventos y aplicarían tres deducibles en una estructura de deducibles por evento. El problema es que no hay manera de saberlo. Si no sabes, si es imposible saber si alguien va a usar su póliza o no en un año dado, mucho menos saber cuántos deducibles podría tener que pagar en un año dado. Digamos, eso es en cuanto a lo que tienes que observar. Ahora,
si la pregunta va en el sentido de qué deducible te conviene, digo, esa es la pregunta más común, que la gente más comúnmente hace, y la realidad es que no, el agente no es quien debe, creo que no es el agente quien debe contestarlo. Esa sí es una pregunta, una respuesta a aclarar, como decía, tenía yo un profesor en la prepa que decía, en la intimidad que hay entre mi chequera y yo, es el momento, ahí es donde se contestan esas cosas. O sea, ¿qué cantidad mi capacidad económica puede absorber con solvencia? Entonces, un equilibrio, bueno, entre lo que puedo pagar mensualmente o anualmente por concepto de seguro y lo que puedo sacar de mis recursos en caso de una emergencia, en una situación, perdón, totalmente imprevista, porque recuerden que la característica de esto es que desafortunadamente los eventos médicos ocurren en el momento menos indicado. Hay una tendencia natural de las cosas malas a comportarse de esa forma, ¿no? Edgar, hay un par de comentarios, preguntas que van relacionadas. Jorge Peredo y Elena Mar nos preguntan, ¿son convenientes las pólizas que pagan los deducibles como el de Cisnova, tipo mi deducible? Y Elena nos dice, ¿hay algún seguro sin deducible? Han anunciado varios. Creo que va relacionada, ¿no? Ok, bueno. Bueno, primero el producto de Cisnova, pues yo te puedo decir mi experiencia. Bueno, Cisnova es una aseguradora mexicana, sí cumple con todas las de la ley, ¿no? Digo, la ley en cuanto a autorizaciones y disposiciones legales y demás. Entonces, en ese sentido, sí está. Nosotros como agentes de seguros, hemos promovido el producto intensamente. Hemos cobrado intensamente. Muchos clientes se han beneficiado de eso, entonces en ese sentido les puedo decir que es conveniente. También les cuento, yo no tengo empacho en decírselos. Nosotros como agentes nunca le hemos podido cobrar nada de comisiones a Cisnova. Es tal su desorden que bueno, nunca nos han pagado nada. Lo hacemos como un servicio y bueno, pues a la gente le ha favorecido y se acabó. Pero digo, ¿por qué les cuento esto de las comisiones? Porque me habla de una aseguradora que no está muy bien estructurada en términos administrativos. Vamos, una de las cosas que yo le digo a la gente cuando estamos platicando es este tema de que muchas colegas lamentablemente rápidamente recurren cuando quieren descalificar a alguien es que van a quebrar, o es que ese asegurador está mal, pero sin ningún fundamento, sin ninguna base, nada más como una arma para descalificar a un competidor que hace una oferta atractiva para el cliente. Esto, por favor, no se entienda de esa manera. Estoy platicando con nuestra experiencia muy, muy propia como despacho. Hemos vendido, hemos cobrado, nuestros clientes han cobrado, bueno, miembros de la familia cercana han cobrado, pero nosotros hemos percibido un gran desorden administrativo y bueno, yo no estoy muy seguro que Cisnova vaya a perdurar en el tiempo, pero en última instancia, bueno, si en un año se cierran y las primas son tan chiquitas, a ese es otro punto, las primas a mi juicio son muy pequeñas para ese seguro. O sea, en este momento es muy atractivo, pero creo que en el futuro o ajustarán radicalmente las primas, o quitarán el producto, o simplemente la aseguradora saldrá del mercado. Y la otra que me decías, perdón, era que si había deducibles ceros, ¿dijiste? ¿Hay algún seguro sin deducible? Últimamente han anunciado varios. Bueno, hasta donde yo conozco, no, el único seguro que yo sé que tiene la opción de deducible cero es un producto de Bupa que tienen la nota técnica, la tienen autorizado, pero hasta donde yo sé no han vendido ninguno porque vale lo que una casa, ¿no? Es impresionantemente caro. Me parece que nadie más tiene una oferta o sea, insisto, hablando de seguro de gastos médicos mayores, me refiero al tema, al primer tip. Hablemos de comparar lo mismo, porque estamos hablando de otras cosas, no cambia radicalmente la comparación, pero hablando de seguros de gastos médicos mayores,
hasta donde yo tengo conocimiento, en el mercado mexicano no participa nadie, ni siquiera las aseguradoras internacionales con presencia local, que ofrezcan un producto con deducible cero, salvo este que les platico de Bupa, que hasta donde yo sé es más bien o sea, existe, se cotiza, pero bueno, creo que no. Creo que nadie lo ha usado porque no hace sentido económico. Es un producto muy caro y les decía precisamente que son las personas muy acaudaladas, no las que se van por los deducibles altos. Pues bueno, no se conecta el producto con el mercado. Muy bien, Eder. Bueno, ahorita seguimos leyendo los comentarios. Si quieres, avanzamos en la presentación para dar el contenido y ahorita regresamos. Gracias a todos por sus comentarios. La que sigue, ¿sí la tenemos? Bueno, a ver, aquí hay una idea que ya, bueno, sigamos en la búsqueda de cómo le bajamos más al precio. Aquí hay una idea que al menos a mí me ha parecido interesante, que ahorita me va a llevar a lo siguiente. Las enfermedades pueden catalogarse en dos grandes grupos, las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Las enfermedades agudas son enfermedades que son de resolución rápida, en periodos de tiempo cortos, ya sea el paciente se cura, o se le atiende de cierta forma adecuada y sale adelante, o lamentablemente no sale adelante. Pero no hay un intermedio. Y una vez que ha salido adelante, bueno, pues ya su vida no será alterada por la enfermedad, por el hecho de haber tenido esta enfermedad. El ejemplo más claro que se me ocurre es una apendicitis, o bueno, incluso no solo enfermedades, en general esto aplica para todo tipo de eventos de salud, como pueden ser los accidentes. Hay muchos accidentes que, bueno, pues ocurren, se atienden y se resuelven, en cualquier sentido, pero se resuelven. Y del otro lado existen las enfermedades crónicas, que son las enfermedades que una vez que las tenemos, pues lamentablemente ya no hay forma, en el momento, al menos la tecnología médica al momento no tiene forma de regresarnos al estado anterior de salud en el que estábamos. Es posible mantenernos controlados, seguramente todos han escuchado el término, es que tiene tal enfermedad controlada o latente, pero vamos, no es posible eliminar el hecho de que sucedió. Aquí hay varias cosas interesantes que quiero platicarles a este nivel anecdótico. Primero, naturalmente nuestra mente piensa en términos de enfermedades agudas. Seguramente ustedes han visto las sumas aseguradas, estas de muchos millones de pesos, que ponemos casi siempre en las cotizaciones. Y se han preguntado, oye, pero es que es imposible que una persona en un hospital se gaste 100 millones de pesos. Y tienen toda la razón. No ha ocurrido nunca. Sin embargo, del otro lado, he de platicarles que hasta el año 2013 las compañías de seguros en México vendían productos con sumas aseguradas sin límite. Era el producto más frecuentemente ofrecido y vendido. Y entonces las aseguradoras, bueno, las autoridades, empujadas por las compañías de seguros, sacaron disposiciones donde dijeron que ya no podía haber seguros de suma asegurada sin límite en México. Primero dijeron, no aplica para todas las pólizas, nuevas y renovadas. Luego eso se armó un escándalo ahí de si ya había un derecho creado o no. Fue una discusión en su momento en el medio, y la autoridad reguladora, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, dijo, bueno, las renovaciones ahí se quedan hasta nueva instrucción, y la venta nueva es la que está limitada a una cierta cantidad de dinero, ¿no? Tiene que tener un tope de alguna forma. Bueno, entonces, a ver, si nadie alcanza los 100 millones de pesos, ¿por qué era tan importante quitarle el sin límite y ponerle un tope? Aquí hay una lógica interesante.
Bueno, pues la explicación está en las enfermedades crónicas, en esas que normalmente la gente no piensa. ¿Por qué? Porque si una persona se enferma hoy de diabetes, vamos a pensar una persona de alrededor de 30, 40 años se enferma de algo crónico, tipo una diabetes o una enfermedad autoinmune, es posible que esa enfermedad se tenga que tratar durante décadas. Hasta que a lo mejor esta persona llega a los 70 años y estoy hablando con la tecnología actual. Imagínense, para cuando esta persona tenga 70 años, los avances tecnológicos que estarán disponibles para poder prolongar aún más su vida. Y luego, por otro lado, imagínense el incremento en el costo de la atención médica. ¿Cuánto va a costar dentro de 30 años la atención de ese paciente? Seguramente, al paso al que vamos, y si no hay un cambio muy sustancial en la tendencia, varios millones de pesos de los de aquel entonces al año. Si no hay un tope a las sumas aseguradas, pues la aseguradora tendría que pagar la cantidad que fuera. Meterles el tope tenía por sentido, pues, evitar tener que enfrentar esos eventos muy, muy, muy costosos. Ahora, tienen razón en algo, son muy poco frecuentes. La gran mayoría de los eventos sí son enfermedades agudas. Por lo mismo, la que sigue, Luis, por favor. Digamos, estos ya son ejemplos de lo que ya comentamos. Si quieres, la siguiente. Una solución para bajar, o sea, existen algunos productos que están construidos para concentrarse en enfermedades agudas y dejar de lado las enfermedades crónicas. Esto saca una parte muy importante de los costos de la atención de algunos pacientes, porque los crónicos complicados son muy caros, pero son relativamente pocos. La gran mayoría de los eventos son eventos agudos. Entonces, si uno construye un seguro para cubrir eventos agudos, básicamente, bueno, pues el costo de la atención baja significativamente. La que sigue, Luis, profesor. ¿No? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Jugando cotizando, perdón, a la misma familia. Movimos varias cosas, pero bueno, obtuvimos un deducible muy bajito. Bueno, aquí estos son productos específicos, pero bueno, ahí habría que entrar un poco a detalle en cada uno de ellos. La idea general es que son productos que están construidos básicamente para cubrir enfermedades agudas, no enfermedades, no tanto enfermedades crónicas. Y eso, como ven, bueno, pues puede bajar muy significativamente el costo al tiempo que permite tener un deducible muy bajo. O, si subimos ese deducible un poquito, bueno, el costo bajará aún más y será aún más accesible. Y aquí, solo como idea planteo, nunca, o prácticamente nunca se habla de combinar el seguro de gastos médicos privado con la seguridad social. Y creo que aquí hay una gran oportunidad para que muchas personas que definitivamente ya están en su situación económica no les permite tener pólizas más costosas, pueden hacer esquemas donde, por un lado, la parte aguda la lleven de forma privada, que es donde la medicina privada es extraordinariamente eficiente, significativamente más eficiente que la medicina pública. ¿Por qué? Por la oportunidad. No hay tiempos. Los tiempos de atención prácticamente son inmediatos, por la disponibilidad de insumos, normalmente, salvo una escasez internacional de insumos médicos, normalmente los hospitales privados tienen acceso a cualquier insumo en cualquier momento en cosa de horas, cosa que no ocurre igual con la medicina pública. Entonces, bueno, puede ser una forma de atender, de solucionar muchas cosas, atender la parte aguda en la medicina privada, y bueno, las personas que por sus empleos o porque hayan decidido acogerse al seguro familiar voluntario del Seguro Social, tienen acceso a seguridad social, bueno, pueden tener eso como una forma de atender los casos crónicos que pudieran llegar a presentarse, que además, bueno, insisto, no son, como número de ocurrencias, no son tan frecuentes.
La que sigue, Luis, por favor. Y por último, bueno, encontramos otra cosa interesante en otro espacio donde se puede hablar de oportunidades para bajar los costos de los seguros. Siempre que hablamos de seguros pensamos en hospitales y luego a lo mejor pensamos en médicos. Pero rara vez pensamos en los medicamentos. Los medicamentos nos suenan a algo así como, bueno, no son muy caros. Y otra vez, ¿por qué? Porque, bueno, pues típicamente vamos a las farmacias y las cuentas no son muy altas. La gran mayoría de los medicamentos que se venden no llegan ni siquiera a los 1,000 pesos de costo. Digo, hablando del como número de medicinas que están disponibles en los anaqueles de las farmacias. Sin embargo, la que sigue, por favor. Existen algunos medicamentos cuyos precios son estratosféricos y estrafalarios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este que vale 256,000 pesos para el tratamiento de la hepatitis C, este de 250,000 pesos para el tratamiento del VIH. Otro, Luis, por favor. Y algunos, otro de hepatitis C, también de 246,000 pesos. Este que es para un síndrome en particular, síndrome de Gaucher, 173,000 pesos. No muy frecuentes, pero cuando ocurren, bueno, pues implican eventos muy costosos para las compañías aseguradoras. Especialmente tomen en cuenta que no es comprar una caja. Esto no es un tratamiento, esto es una caja. Una persona que está diagnosticada con esto tiene que llevar un tratamiento de diferentes, ¿no? con cierto número de cajas y en algunos casos son consumos pues por muchos años, ¿no? Entonces, bueno, encontramos, la siguiente, por favor, que otra opción para buscar aún más productos aún más económicos es quitarle la compra de medicamentos fuera del hospital a las pólizas que así lo permitan. Digo, esta es la que yo conozco que tiene esa opción, pero probablemente hay otras en el mercado. Y entonces, bueno, pues ya tengo un producto hecho para tratar padecimientos agudos y los medicamentos pues solo me los pagará la aseguradora en las instalaciones del hospital y si no, pues me los tendrá que dar tendré que obtenerlos de otra forma que nuevamente pienso que una forma lógica en el caso de que uno llegara a tener una enfermedad crónica que requiriera un medicamento de esos tan costoso, además si vieron, la idea es que son medicamentos que se administran en casa, ¿no? En tratamiento ambulatorio, no es necesario estar hospitalizado, pues los obtenga a través de la seguridad social, ya sea IMSS, ISSSTE, ISEMIN en su caso, bueno, el Instituto de Seguridad Social del estado donde viva la persona. Y bueno, pues con esto llegamos al final de la presentación, porque aquí en un breve resumen, lo que era mi intención era recorrerles primero a través de de muy diferentes opciones de costos. Si vieron, la misma familia la llevamos desde casi 200,000 pesos de costo anual de seguro hasta 30,000 pesos a través de mover diferentes parámetros, diferentes cosas. Y como ven, bueno, pues hay mucho espacio para jugar. Sin embargo, más allá, ya hay un espacio en donde muy probablemente ya no estamos hablando de seguros de gastos médicos, ya estamos hablando de otras cosas. ¿Se acuerdan cuando les hablaba yo lo primero? Asegurémonos de comparar cosas de características iguales. Creo que es la parte más importante de esta charla. Y bueno, Luis, pues con esto termino la parte de la plática. Si quieres hacer una recapitulación. Sí, Edgar, muchas gracias a todos. Vamos a leer algunos comentarios que nos vinieron haciendo. Muchas gracias, Raúl, por todos tus comentarios. Él nos comenta que para él el deducible se tendría que ir ajustando con la edad y la regla que él utiliza es que para determinarlo es calcularlo al 80% de la edad máximo. Por ejemplo, 40 años, el deducible estaría sobre los 32,000. Es una técnica que él utiliza. Muchísimas gracias, Raúl, por compartirnos. Guadalupe Jiménez. Déjame hacer leer un comentario a Raúl.
Le digo, la idea está interesante. A mí ahorita lo que me bota es, bueno, eh, y lo comparo con algo que me platicó un cliente en Argentina. Los que nos han seguido saben que tenemos clientes en otros países. Y él me decía, oye, es que no entiendo por qué tu seguro, él hablaba de primas, eso es un poco distinto, pero él me decía, no entiendo por qué tu seguro siempre va subiendo con los años. Acá la obra social, es como le llaman a las instituciones que dan seguridad social, perdón, seguridad, servicios médicos, vamos, ¿no? El sistema de salud es un poco diferente. No hay como tal eh, un IMSS. Aquí pagas menos, más joven, luego va subiendo y luego va bajando de nuevo para reflejar cómo es tu carrera laboral. Tú empiezas ganando pocos, luego supuestamente alrededor de los 30, de los 40, 50 años alcanzas un pico y luego empieza a disminuir tu ingreso. Y entonces, pues lo que hacemos es que los productos de seguro de la obra social, como ellos le llaman, bajan de precio a partir de los 55 años aproximadamente. La cosa me pareció muy, muy curiosa y lo investigué y bueno, resultó que es una locura que se les ocurrió a estos cuates. Pero bueno, lo saco a colación porque bueno, bajo esa regla, ¿no? Una persona de 70 años pues, tendría un deducible muy alto. Y sí, en efecto, coincidiría con un momento en la vida en el que el ingreso tiende a disminuir. Pues, bueno, a lo mejor ya la regla aplicaría solo hasta ciertas edades. Habría que pensarlo, ¿no? O sea, yo he visto que sí, muchas personas de edades altas ya no disponen de un ingreso tan alto como para seguir solventando deducibles muy altos, ¿no? Gracias, Edgar. Justo en esa línea, Miguel Torres nos pregunta, ¿me podrías compartir, por favor, el porcentaje de incremento anual en promedio en las renovaciones de gastos médicos? La que yo manejo ha estado incrementándose entre un 15 y un 20. Coincidimos, yo creo. Miren, déjenme hacer otro comentario, otra historia rápida. Precisamente en la plática de ayer, la AMIS decía que estaban contentos porque, digo, entre todo lo malo que ha pasado, que el negocio de seguro de gastos médicos mayores ha crecido un 11% real de año a año. Es el único ramo de la industria de seguros que ha crecido. Todas las demás se han contraído. Y después yo veía los números y les decía, bueno, pero a ver, si las renovaciones se incrementan entre un 15 y 20%, bueno, entre el efecto de la inflación médica y el efecto de la edad, a eso le restamos la inflación oficial, que es de un 3%, pues entonces resulta, vamos a pensar que el incremento del mercado promedio fue de 15%, o sea, el incremento ya real, no el publicado, porque las aseguradoras me encantan cuando publican. Subimos nuestras tarifas un 5%, pues, según quién, porque a la hora de hacer las cuentas, pues claramente los incrementos son más altos, digo, no un 15, un 5%, ¿no? Y a la hora que haces las cuentas, pues te das cuenta que en la práctica, pues, la realidad es que a la gente le subieron 15, ¿no? O 15 o 20. Vamos a pensar que el incremento es 15, restémosle la inflación general, pues estamos hablando de que las tarifas crecieron, bueno, las renovaciones se incrementaron un 11,5% año a año. Entonces realmente el mercado no creció, simplemente estamos reflejando el incremento en las pólizas, que ha sido bien importante. Pero sí, coincido, en seguro individual el incremento típico que yo me he encontrado en todas las compañías, ya en la realidad, insisto, no el publicado, ya en la realidad, 15 a 20% por año. Muchas gracias, Edgar. Raúl también comenta una cosa que suena interesante. ¿Eres partidario de ofrecer gastos médicos mayores con sumas aseguradas menores a 100 millones de pesos? ¿No es en la suma asegurada en donde encuentras más ajustes en la prima? ¿O por qué ofrecerías sumas aseguradas menores? A ver, yo soy partidario de las sumas aseguradas más altas. Primero porque los costos, o sea, otra vez, vuelvo a la primera idea. Los costos están derivados de las probabilidades. La probabilidad de utilizar
Sí, vamos, si ustedes parten su suma asegurada de 100 millones de pesos en cuadritos, de 10 millones de pesos cada una, es mucho más probable utilizar el primero, luego es menos probable utilizar el segundo, pero más probable que utilizar el tercero, y así sucesivamente. De tal forma que los últimos cuadritos son bien baratos, porque es muy poco probable que los uses. Pero si llegas a necesitarlos, pues ese ahorro que fue muy chiquito fue el ahorro más caro que hiciste en la vida. Ahora, quiero platicarles aquí, y viene a cuento, no divago. Hemos estado, ahora me ha interesado investigar los sistemas de seguros y los mercados y las economías en general de países sudamericanos que han tenido dinámicas de alguna manera dinámicas interesantes, ¿no? Argentina, Venezuela, estamos viendo, podemos platicar con alguien de Chile, por ahí, ¿no? Y entonces me decía, la semana antepasada, bueno, la semana pasada, se las recomiendo que la vean, a mí me pareció una plática súper interesante. Entrevisté a una colega nuestra en Caracas. Y ella me decía que allá la suma, bueno, hasta hace unos años, la suma asegurada más alta que ofrecían las compañías era de 170 millones de bolívares. Me parece curioso que además se parece un poquito, ¿no? A la que ofrecemos, a las de 130 que tenemos en México. Y luego cuando empezó un proceso de hiperinflación que desintegró y de devaluación que desintegró el valor del bolívar de una manera espeluznante. Hoy los 170 millones de bolívares se convirtieron en $200. $200. O sea, imagínense para qué le alcanza a alguien $200 en términos de salud. Vamos, esas pólizas simplemente desaparecieron del mercado, la gente dejó de pagarlas, muchísima gente en Venezuela se quedó sin seguro de gastos médicos por esto, porque ya traían problemas médicos y no podían, comprar nuevos seguros. Dice que ahora las compañías muy recientemente pues han logrado empezar a sacar productos en dólares. Obviamente los pueden comprar muchas menos personas porque la prima está ajustada a dólares, pero al menos eso conserva de alguna manera el valor del dinero en un escenario de hiperinflación. Obvio, no es una predicción de que México vaya por el mismo camino que Venezuela, ni nos vamos a meter en ese ejercicio. Simplemente es plantearles un escenario donde, bueno, pues cada peso adicional que puedas tener de suma asegurada, pues es valioso. Especialmente insisto mucho en eso. Y si eso se las dirijo especialmente a los colegas. A ver, me queda claro que los clientes van a pensar en términos de enfermedades agudas y en el corto plazo. Nos toca a nosotros invitarlos a pensar un poquito más en términos de medianos y largos plazos y de la parte crónica de la atención. Y no tiene que darse un fenómeno como el de Venezuela, donde en 3 años 170 millones de bolívares pasaron a ser $200, para que una suma asegurada se desintegre. O sea, a lo largo de 20 años de tasas de inflación médica, sabemos que hay una inflación general y hay una inflación médica que es completamente distinta. Y es más, los componentes de la inflación médica ni siquiera están en la inflación general. La inflación médica es de 2 dígitos, todos los años. Con 20 años de eso, 100 millones de pesos se convierten en unos cuantos millones de pesos dentro de 20 años. Y entonces te va a acabar la suma asegurada en caso de una enfermedad crónica. Por lo que te ahorraste entre 100 millones y 6 millones, híjole, yo personalmente no creo que valga la pena. Gracias, Edgar. Vamos con los últimos comentarios ya. Hace rato, disculpa, me había saltado esta pregunta. ¿Hay algún producto de seguros de gastos médicos que cubra a una persona con algún trastorno mental? Pues esa es una pregunta muy, muy amplia. La respuesta en general es que bueno, primero es que así a priori no lo podemos decir porque eso es un tema de suscripción que habría que presentar, bueno, que habría que conocer a detalle. Déjenme les platico un poquito lo que hacemos nosotros como despacho cuando nos plantean una situación de suscripción.
Porque bueno, está el caso del cliente que están todos sanos y que lo que les interesa es ahorrar y bueno, pues nada más definen en qué segmento de mercado quieren estar y bueno, pues la más económica. Pero hay veces que las personas ya tienen problemas de salud de algún tipo y entonces ya no es tanto un tema del costo, sino de ver quién suscribe, suscribe es quién acepta el negocio, entendido en este término. ¿Qué aseguradora acepta el negocio? Entonces, pues nuestro proceso ahí es, bueno, pues empezamos sacamos todo el abanico de posibilidades, que es bastante amplio, definimos los costos y que acordamos con el cliente, bueno, pues cuáles quieres tratar, ¿no? Tratamos con estas, luego tratamos con estas, y si todavía quieres seguir, les tratamos con estas otras, ¿no? Y a lo mejor alguna compañía de seguros dentro de todo el abanico estaría dispuesta a tomar ese riesgo. Pero ya es un ejercicio diferente, ya es un ejercicio de colocar el riesgo, que es muy diferente del ejercicio de ir buscando pues, el precio más accesible, ¿no? Muchas gracias, Edgar. Bueno, les agradecemos mucho a todos sus comentarios. De verdad que son muy valiosos. Estamos casi llegando ya a la hora. Nos pasamos un poquito y tampoco queremos quitarles mucho tiempo. Jorge nos comenta, Mutus tiene deducible cero. Y por último, ¿qué tan recomendable es la compañía Plan Seguro? Nos dice Juan Morales que tiene, según esto, una suma asegurada sin límite. Y también por acá nos habían dicho, ve por más, ¿qué opinión te merece? Y con esto cerramos, Edgar. Bueno, pero ¿quieres hacer como rápido en esto para no alargarlo mucho? Exacto. Mutus no lo conozco, o sea, no colaboramos con ellos, no sé exactamente, lo he ojeado un poco a nivel internet, lo que puede hacer cualquier persona. Me gustaría conocerlo más, interesarme más. No lo entiendo, todavía no lo entiendo muy bien cómo es su esquema. Entonces no te podría ya dar una opinión sobre ellos. Bueno, el plan seguro. El plan seguro tiene una suma asegurada sin límite. Como bien acaban de comentar, pero no estás apegándote a lo primero que comentamos, no estamos comparando lo mismo. El producto que tiene con plan seguro, suma asegurada sin límite, no es un seguro de gastos médicos, es una póliza de salud. Plan seguro está constituida como ICES, como institución de seguros especializada en salud, y entonces tienen sus productos de salud. O sea, y tendría yo que meterme en explicar la diferencia entre un producto de gastos médicos y un producto de salud, y eso, pues eso es motivo de otro webinar, de otra hora, ¿no? Pero vamos, no es un seguro de gastos médicos, es un seguro de salud y bueno, por lo mismo tiene sus reglas, sus reglas y sus características particulares y se tiene que presentar diferente y se tiene que ver hacia el largo plazo distinto, ¿no? Es exactamente lo que les digo, hay que comparar lo mismo, si no se vuelve bien complicado. Y la tercera, perdón, que hay, ve por más, pues miren, a mí personalmente no me gusta, he tenido malas experiencias. O sea, yo donde he visto que uno mide a las aseguradoras es en las cosas más complicadas, porque les garantizo que toda aseguradora que esté ahí, que sea una aseguradora, o sea, constituida, y no solo en México, constituida en algún lugar que esté debidamente constituida, les va a cubrir una apendicitis, les va a cubrir una piedra en el riñón, les va a cubrir una fractura. Interesante se ponen las cosas cuando nos enfrentamos a cosas muy complicadas como cánceres, trasplantes, cosas que sí la aseguradora pues literalmente se le está rifando, ¿no? Porque, bueno, pues esa es la materialización negativa del riesgo. Para eso es que se les compró el seguro. Y bueno, pues, específicamente con cáncer, con medicina de precisión, la respuesta que tuvimos de B por más a una consulta, bueno, una solicitud que se les hizo, fue textualmente,
eso es muy caro y no lo vamos a pagar. Entonces, bueno, pues al menos a mí me perdieron con esa declaración. Pero bueno, eso es mi experiencia muy personal, ¿no? Gracias, Edgar. Pues vamos cerrando. Quien está registrado como ZT Blade con su celular, respondimos, ya Edgar respondió el tema de lo del trastorno mental. De todas formas, si no lo pudiste escuchar, les comento que este webinar está siendo grabado y se los vamos a enviar tan pronto termine esta sesión a sus correos, y los invitamos a que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación, estamos a sus órdenes en el despacho. Ahí ven en Facebook, estamos como Seguros BIC, YouTube Edgar Vaqueiro, hay unas cosas súper interesantes ahí, charlas de cuarentena que hemos estado haciendo, y todos los webinars que hemos hecho también están ahí arriba. Los invitamos a seguirnos. evaqueiro@segurosbic.com es el mail donde Edgar recibe todas sus dudas, y obviamente el celular, ¿sale? Muchísimas gracias a todos, de verdad que es un gusto poder contar con ustedes, y pues nos veremos la próxima semana. Si les gusta y les agrada todo esto, pues para nosotros será un placer contar con ustedes en el webinar del próximo viernes. Déjenles platico. El próximo viernes vamos a hacer un experimento. Los que gusten acompañados están cordialmente invitados. Nos vamos a alejar un poquito del tema y les voy a explicar por qué. Como ustedes saben, bueno, nosotros, además de la parte de seguros, y típicamente hablamos de seguros de gastos médicos, hemos hablado de seguros de vida, hemos tocado temas de seguro de ahorro con Rui Castillo, que es el jefe del área de inversiones en el despacho. Pero ahora nos hemos ido topando en cosa curiosa, precisamente ante el tiempo de la pandemia, muchas personas que se acercan y nos preguntan de un tema que es de finanzas, de inversión, bueno, de finanzas, pero no tiene nada que ver directamente, al menos con seguros, que se refiere al tema de criptomonedas, el famoso Bitcoin y los 2000 diferentes cosas similares al Bitcoin. Y bueno, estuve meditando mucho de si entrarle o no entrarle, porque bueno, insisto, pues no es nuestro tema core. Yo típicamente les hablo de pólizas de seguros y deducibles y medicinas y cosas por el estilo. Pero alguien me hizo notar que, bueno, pues hablamos mucho del tema de la educación financiera y bueno, yo personalmente a nivel muy, muy personal, muy de curiosidad, muy mía, he ido siguiendo el tema de criptomonedas desde hace muchos años, me gusta mucho, me pareció muy interesante. Y alguien me hizo notar que, bueno, pues es parte de se va a ir volviendo parte de una cultura financiera. Seguramente próximamente se manifestará en los seguros, en muchos medios de pago, en muchas cosas que hacemos día a día. Y me sugirió que pues nos aventáramos al tema de hacer un webinar para hablar de fundamentos básicos de qué demonios es eso de las criptomonedas, del Bitcoin y todo ese tema. ¿En qué va a servir? ¿En qué nos va a cambiar la vida? ¿En qué nos va a cambiar? ¿En qué nos va a afectar? Les garantizo que en 5 años, seguramente, bueno, a ver, hago una predicción. La mayoría, prácticamente nadie de los que aquí presentes, por uno o dos a lo mucho, tiene un monedero con moneda digital. En 5 años les garantizo que el 90% de ustedes lo van a tener. Y entonces en ese ánimo, pues vamos a hacer este webinar dedicado específicamente a este tema. Están cordialmente invitados a seguirlo. Espero que les resulte interesante. Y bueno, pues no me queda más que desearles una excelente semana, pero un excelente fin de semana a todos, ya es viernes. Y pues si gustan acompañarnos, nos vemos dentro de 8 días. Mucha suerte, mucha salud y que todo les vaya bien en sus asuntos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien.